Finalizamos el estudio de nuestra materia Teoría General del Derecho Procesal, estudiando la unidad número 10, denominada Formas de terminar el proceso. El objetivo de esta presentación va a ser hablar de la cosa juzgada. Conoceremos el concepto, las características de la cosa juzgada y la implicancia de esta. Sin embargo, antes de hablar de la cosa juzgada, debemos de mencionar que hay formas de finalizar el proceso. La forma normal con que finaliza el proceso es a través de una sentencia. La sentencia es la decisión del juez sobre lo que ha sido sometido a su conocimiento. La sentencia es la resolución que emite el juzgador para resolver el fondo del litigio, el conflicto o la controversia mediante la cual da así con esa resolución la finalidad del proceso. El Código Procesal Civil refiere que toda persona tiene derecho a obtener de las autoridades judiciales civiles, siempre que concurran todos los presupuestos procesales establecidos en ese código, una sentencia. La sentencia debe de ser debidamente razonada, motivada y fundamentada en tiempo que ya establece la ley. En ella deben de resolverse las pretensiones que han sido objeto de debate entre las partes y al efectivo cumplimiento de lo resuelto. La sentencia trae una estructura lógica. Un buen sector de la doctrina dice de que la sentencia debe de contener entre su estructura, en primer lugar, el nombre del tribunal o el juzgado que ha sido designado para conocer el asunto. Debe de mencionar el lugar, la fecha y la hora en que se ha dictado la sentencia. Debe de contener los nombres de las partes, su estado civil, su domicilio, su profesión, es decir, sus generales de ley y la forma en que ellos han actuado, si es con legitimación procesal, que si es en representación y cómo se demuestran estas. Debe de contener antecedentes de los hechos. Estos deben de ser con claridad y en consideración que sean en párrafos separados y numerados. Deben de contener la sentencia también los fundamentos de derechos que se expresan. Debe de contener los pronunciamientos que corresponden a cada una de las pretensiones de las partes. También se debe de determinar la cantidad del objeto del asunto. Y el juez debe además establecer cuál ha sido el valor que le ha dado a cada una de las pruebas, y ese valor debe de ser razonado y justificado por el juez. Las resoluciones judiciales tienen una clasificación. Estas se clasifican en auto, decreto o providencia. También tenemos las sentencias interlocutorias o simplemente interlocutorias, las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva y la sentencia definitiva. Vamos a encontrar sentencias que son condenatorias, sentencias que son meramente declarativas, otras sentencias que son constitutivas de derecho. Y así, entonces, es como se finaliza normalmente el proceso. En sesiones anteriores ya habíamos mencionado cuáles son las formas anómalas de
finalizar el proceso y mencionábamos el desistimiento, el allanamiento, la transacción que se hace, la conciliación, la conciliación, la mediación entre las partes, la caducidad del proceso, el desistimiento. Ahora sí hablemos de lo que es la cosa juzgada. La manera normal para terminar el proceso decíamos que es a través de una sentencia que defina de forma definitiva sobre las pretensiones y la defensa de las partes, sin que puedan ser objeto de una nueva resolución, ya que de otro modo tales derechos y las defensas se tornarían permanentemente indesiertos y los juicios nunca terminarían. Así que nuestro Código Civil establece la cosa juzgada y dice que la cosa juzgada hace legalmente cierta la existencia o la no existencia de la relación jurídica que en ella se declara. Vamos a encontrar una clasificación de la cosa juzgada en cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal se produce dentro de los efectos, dentro del proceso, y de suerte ya que no se puede abrir otra discusión por la firmeza de la sentencia a causa de no haber sido impugnada o de haberse agotado todos los recursos correspondientes, pero sin impedir una ulterior revisión en el juicio posterior entre las partes o terceros. Por ejemplo, con la cuantía de la pensión alimenticia fijada por sentencia puede ser revisada en un juicio subsiguiente en virtud de las modificaciones o los cambios de la circunstancia de quien da y de quien recibe la pensión de alimentos, tal como lo establece nuestro Código de Familia, que los asuntos por alimentos, la sentencia que declara sin lugar la demanda por falta de vencimiento del plazo, produce cosa juzgada formal, pues una vez vencido el plazo puede establecerse una nueva demanda. Por el contrario, la cosa juzgada material torna definitivamente el proceso de que resulta de la controversia, la vuelve inmutable, de manera que no puede ser objeto de decisión en un juicio posterior. No hay una nueva discusión ni en el proceso mismo, ni en un proceso nuevo. De esto se deduce que la cosa juzgada material supone la existencia de la cosa juzgada formal y sin la cosa juzgada formal no hay tampoco una material, pero sí puede existir una cosa juzgada formal sin la cosa juzgada material. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia reconoce esta distinción y sostiene que la sentencia de un juicio de alimentos produce cosa juzgada, puesto que el asunto del que se habla en el artículo 196 del Código Civil permite modificarlo. Debe de alegarse el cambio de circunstancia y de no intentar una acción nueva, pero identifica a la anterior. Estos asuntos de familia se permite la modificación de una sentencia cuando hay asuntos
que se traten de alimentos, cuando hay asuntos con la autoridad parental, por ejemplo, cuando hay asuntos en la guarda, en el cuidado de los niños. Es decir, las cosas juzgadas en materia de familia, cuando haya una intervención o cuando hayan derechos por resguardar de niños o adolescentes, no va a existir la cosa juzgada y puede revisarse o modificarse esa sentencia según haya habido un cambio en las circunstancias que motivaron la decisión judicial. La cosa juzgada tiene ciertas características. Las características de esta es que es inmutable. Las sentencias ejecutoriadas no pueden ser alteradas ni por los jueces, ni por los tribunales, ni por el propio poder legislativo. El poder legislativo, es decir, los diputados de la Asamblea Nacional no pueden alterar la cosa juzgada en virtud de que ya así está establecido en nuestra ley y establece que la ley solo puede disponerse para los futuros y no tendrá jamás un efecto retroactivo. Pero por circunstancias exteriores, o extraordinaria, se permite el recurso extraordinario de revisión de la sentencia. En nuestro derecho no existe este recurso en materia civil, a diferencia de lo que sucede con la legislación española. Con todo, se permite el recurso de revisión en la materia penal de acuerdo con la reglamentación que existe para el recurso de revisión de la sentencia en lo penal. La sentencia también es relativa. La cosa tiene una característica de que es relativa. La cosa juzgada solo afecta a las partes que intervienen en el juicio, salvo los casos excepcionales que serán definidos por el juzgador. La Corte Suprema de Justicia en este caso ha dicho que la resolución dictada entre dos particulares solo produce cosa juzgada para ellos y no para el Estado. Así que las legislaciones extranjeras le conceden a un tercero el derecho del recurso de intervención en un juicio y también en la oposición para combatir la cosa juzgada fraudulenta o simulada. En Nicaragua no se permite la oposición de terceros a la cosa juzgada, pero estos, si tienen algún interés para apelar, pueden intervenir directamente en el juicio o de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado antes, que es la oposición de los terceros o las tercerías en los juicios, que se ejerce a través de una acción revocatoria a fin de destruir la cosa juzgada. También tiene la característica que es renunciable. La cosa juzgada es renunciable. Si el demandado no la opone, se entiende que está renunciando a ella y el juez no puede acogerla de oficio. Debe de ser que en el caso del demandado que recibe pues una demanda y no se pronuncia sobre que ese asunto al que está demandando ya existe una sentencia firme y que por tanto el asunto ya pasó a ser una cosa juzgada y contesta la demanda alegando cualquier interés o defensa que él tenga, se entiende que ha renunciado a la cosa juzgada y el juez puede conocerla. Pero el juez no puede acogerla de oficio
la cosa juzgada o esa renuncia. La Corte Suprema ha dicho al respecto que si el interesado no se opone o no opone la cosa juzgada, el juez no puede declararla de oficio. El juez va a conocer el asunto y no puede decir, este asunto ya fue juzgado. Entre dos sentencias contradictorias debe de prevalecer la última por ser posterior, ya que la cosa juzgada es una excepción que debe oponer la parte y no puede suplirse de oficio. Y si no se hace valer, la cosa juzgada nueva anula y deja sin efecto la anterior. Por ello es importante que el demandado se percate sobre la demanda y que si sobre ese asunto en particular que está siendo demandado ya existe un juicio, ya existe una resolución judicial y por tanto una finalidad o un fin del proceso.